Estamos listos para una emisión más de nuestro programa Odonto Amigos. Soy la doctora Adriana Maldonado y estaré acompañándote los siguientes minutos en donde resolveremos tus dudas, inquietudes, todo lo referente al gremio odontológico. Recuerda que tú eres importante para nosotros y quiero saber tu opinión. Únete a los profesionales en vanguardia. No te lo puedes perder. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, Odonto Amigos CAP? Soy la doctora Adriana Maldonado y recuerda que hoy, en punto de las 3 de la tarde, tienes una cita conmigo. Tendremos como invitado al especialista, al doctor Héctor Sánchez Fierro, quien viene a platicarnos sobre un medicamento especial que te ayudará a mejorar la práctica en endodoncia. Así es que no te lo pierdas, te esperamos. Saludarlo en punto de las 3, esta vez un poquito más tarde, siendo las 3:28 de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarte y como te darás cuenta, y siempre, Odonto Amigos CAP, siempre estamos a la vanguardia y el día de hoy tendremos a dos grandes especialistas como, aparte de amigos, aparte de que ya también estuvimos ahí, viendo sus ponencias, vimos la calidad del tema y nos vimos en la necesidad de buscarlos y a pesar de que por aquí el doctor se cotizó un poco, pero ya lo tenemos aquí. Y aparte también contamos con la presencia de un especialista que es en el área de odontopediatría. El día de hoy abordaremos un tema que tú no lo conoces. ¿Por qué? Porque obviamente apenas se está introduciendo, así es que vas a tener la primicia de este tema que es Biodentin. Así es que no te lo puedes perder. Esta vez es muy importante que te quedes con nosotros. Y le damos la cordial bienvenida a la doctora odontopediatra Ana María, ¿qué? Rodríguez Ramos. Doctora, sea usted bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, por aquí estamos platicando otras mamalinas y nos comentaba que ya estuvo en el congreso de acá del CAP. Así es. Qué bueno, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo cuenta su opinión hacia la familia CAP? Excelente, sí, de verdad. Yo quedé sorprendida, no venía específicamente por un tema, me invitaron, asistí y sí, me sorprendió. Sí, tengo muy un buen bien, concepto. De hecho, con este tema que estábamos platicando detrás de que empezáramos al aire, comentábamos qué tan importante es que hagamos la introducción en las nuevas generaciones de la familia CAP para este tema. Y bueno, también de este lado contamos con la presencia de, aparte de ser un amigo, y aunque nos vean ya un poco grandes, pero fuimos colegas y amigos en la facultad, en la Universidad Cuauhtémoc Campus Puebla, y le doy la cordial bienvenida al doctor Héctor Sánchez Fierro, especialista en endodoncia. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, amiga, por la invitación. No, al contrario, vean qué tan importante es, aparte de una amistad, el hecho de que posterior a tantos años, había yo hecho cuentas y nosotros somos generación 2008, 2004, 2008, han pasado 12 años y detrás de este tiempo, doctora, es padre porque dices, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo has estado? Y es muy padre coincidir en la vida profesional una vez más y darnos cuenta que nos traen algo innovador. Y bueno, antes que nada, a mí me llama mucho la atención este tema de cómo nació, en qué momento ustedes se dan cuenta que esto empieza a descubrirse y empiezan a hacer esta mancuerna tan objetiva, porque déjenme presumirles que yo ya los vi en esta conferencia en Apizaco, allá los vi, entonces está muy interesante. ¿Cómo nace esto, doctores? Cuéntenme. Bueno, mira, yo te voy a dar un resumen. La verdad es que hemos ido a cursos de actualización, claro, obviamente de la especialización, y ahí es donde hemos conocido este material. Y tanto la doctora como yo trabajamos en la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Como tú sabes, es un lugar donde tenemos gran auge de pacientes, claro, y pues nos llegan de todos los casos.
Entonces, como aquí la doctora está realmente a mi lado, platicamos luego muchos casos que en común vemos. Claro. Y una vez así, la doctora siempre ha tenido la inquietud de hacer estudios. Ella es una persona que le gusta mucho hacer estudios, ver que realmente las cosas funcionan. Y entonces, platicando un día, le dije, pues, ¿sabes qué? Yo fui a una conferencia, vi de Biodentin, es algo que no conocemos mucho. ¿Qué te parece si lo empezamos a probar aquí en el módulo? Y la doctora con toda la disposición del mundo y dijo, adelante, vamos, pero vamos a hacerlo bien. Y pues aquí. Sí, el gremio de ustedes, de verdad, como dice el doctor, es la versatilidad de pacientes que ustedes tienen. O sea, aproximadamente en una consulta diaria, solo estamos hablando del caso de endodoncias. ¿A qué número de gente nos estamos enfrentando diariamente? Endodoncia, bueno, el doctor es el que ve a los pacientes, pero en odontopediatría vemos, dependiendo de la cantidad de gente que haya, de 6 a 10 pacientes diarios. Claro. En 4 horas. Claro. Aparte. Y sí, es bastante. Y bueno, están de acuerdo que hoy en día estamos trabajando en la parte preventiva. Sin embargo, no me van a dejar mentir que obviamente todavía en algunos municipios o en algunos estados o módulos, pues ha sido un poquito difícil implementar esta parte. Es por ello que ustedes se ven la necesidad, pues también de agilizar el trabajo y al mismo tiempo tener unos buenos resultados. Y bueno, viendo esta situación o la historia de cómo nace esto, en qué se empiezan a dar tiempo en hacer esta investigación, ¿cómo surge? Bueno, en el consultorio dental, en lo personal, yo ya utilizaba MTA. Ahorita vamos a platicar un poquito de cuál es el material, y el antecedente de Biodentin es MTA. Perfecto. Y ya habíamos platicado algunos casos, nada más que si ustedes comparan un poquito la situación de MTA con Biodentin es un poquito más accesible. Ahorita platicaremos un poquito de eso, claro. Pero MTA yo lo he utilizado en el consultorio con mucho éxito. Entonces, cuando platicamos y me menciona el doctor que hay una situación donde se maneja por cápsulas y que es un poco más accesible, digo, vamos a hacerlo, porque claro. Si MTA, bueno, en lo particular ha funcionado bien, pues vamos a ver qué tal Biodentin, si se supone que es superior. Claro que es superior. Vamos a platicar algunas cosas. Resultados, sí, porque en la ponencia que yo vi, la verdad, es admirable la comparación de los materiales, y a veces cuando salimos de la especialidad, o bueno, en sí de la licenciatura, pues nos casamos con eso, ¿no? O sea, pensamos que esa es la única solución, MTA, y bueno, tenemos 20 generaciones después y decimos, no, yo lo único que conozco es MTA. Entonces, quisiéramos saber esta parte primordial, ¿no? ¿Qué es Biodentin? Biodentin es un silicato, ¿sí? Y es igual lo mismo que MTA en sus componentes. La única diferencia es que en vez de agua utiliza un polímero hidrosoluble, que lo hace un poco más viscoso y que nos hace que inclusive el fraguado sea más rápido. ¿Okay? Si recordamos, ahorita vamos a hacer mucho la comparación entre MTA y Biodentin, porque MTA, si recuerdan, endurece o fragua hasta las 48 horas. Sí. Cuando nosotros utilizábamos MTA, colocábamos el MTA y forzosamente debes de dejar una torunda de algodón con agua, porque eso es lo que va a estar permitiendo que el material se lubrique y empiece a endurecer. En el caso de Biodentin, al colocarle al líquido ese polímero hidrosoluble, lo que hace es hacerlo más viscoso y acelerar el fraguado. Entonces nosotros el fabricante dice que de 9 a 12 minutos. Ha habido estudios, porque ese sí no lo hicimos nosotros, pero si lo checan, ha habido estudios que hasta los 14.3 minutos realmente endurece. Aún así, esto nos permitiría hacer una restauración en el mismo día. Entonces, contrarresta bastante tiempo, que es lo que a nosotros nos agremia bastante, ¿no? Y más en el caso de usted como ortopediatra, pues obviamente necesitamos reducir el tiempo, de no estar trabajando tanto. Aparte, en ese momento, el hecho del control de fluidos, desde ese momento estamos en graves problemas, ¿no? Porque no es lo mismo de que digas, yo recuerdo aquí por acá mi compañero que decía, niños no, por favor, niños no. Entonces, con esta situación de Biodentin me agrada mucho la idea, porque podemos tratar esos tratamientos
que hoy en día son el boom y que pues desafortunadamente en algunas ocasiones a veces hacen tratamientos mutilantes, ¿no? Antes de hacer una resolución del problema, y creo que es una excelente opción Biodentin. Y quisiera adelantarme un poquito en este aspecto, ¿cómo lo podemos encontrar o de qué marca comercial podríamos hablar que hay? Porque hay muchos dicen sí, Biodentin, o llegan al depósito y dicen no sabemos de qué nos estás hablando, ¿de qué marca sugieren ustedes o en su experiencia cuál les ha gustado más? Bueno, mira, la marca Ceptodon es la única que maneja el Biodentin. Perfecto. Y lo encuentras en varias presentaciones. Viene en una caja de 30 cápsulas, una caja de 5 cápsulas y una caja y podría ser individual. La caja, bueno, la mayoría de los depósitos ahorita actualmente te venden solamente una cápsula. Antes te vendían la caja completa. Okay. Pero ahorita te venden nada más una cápsula, en la cual viene la cápsula, líquido y una espatulita para que la puedas colocar. O sea, viene bastante completo. Y otra cosa que te quería yo también comentar, ¿no? Y que decías que claro, es un material que su mismo nombre dice, es biocompatible, ¿no? Entonces muy amigable con todas las estructuras del sí, diente, lo que comentabas, ¿no? era muy versátil. Exacto, aparte de ser muy versátil, lo que veíamos aquí, o por eso también fue que invité mucho a la doctora al estudio y lo hemos hecho en conjunto, es porque a mí me han llegado muchos pacientes de 8, 9 años con la primer molar destrozada, sí, y que regularmente antes veíamos y decíamos, esta muela ya no es restaurable o no es salvable. Sí, nos hemos encontrado en este tipo de situaciones. Y pues ni modo de extracción. Sí, lo que decía yo antes de llegar a una situación mutilante, ¿no? Exacto, entonces por eso es que ella y yo nos hemos metido bastante en estudiar este material, porque hemos visto que es otra alternativa para el paciente, sobre todo en ese tipo de edades, porque por ejemplo también hemos visto que pacientes que tienen el ápice inmaduro, lo colocamos y nos da perfectamente bien el tiempo para cerrar el ápice, y entonces es una maravilla porque también no traumatizamos tanto al niño con tantas sesiones de endodoncia, ¿no? Sí, claro. Entonces es algo que en lo personal a mí por eso me gusta mucho, y que fíjate que no es tan caro a comparación del MTA, o sea, la diferencia de precio es enorme. Ahí en la licenciatura, ¿qué? O sea, ya sabes que hacemos los equipos, ¿no? Y decíamos, no, pues la mitad y la mitad, ¿no? Porque finalmente, pues tampoco lo ocupabas todo, ¿no? Pues sí. Era un número de pacientes más reducido. Pero si hablamos en cuanto a costos, o sea, lo podemos decir al aire, o sea, este programa recuerda que es para nuestros colegas, para todos los especialistas también que nos están escuchando en este momento. Sí me gustaría saber cuál es la comparativa en cuanto a precios. Por ejemplo, MTA, hablar en un costo, por ejemplo, de la caja y compararla con la caja de Biodentin. ¿Costos aproximados? Bueno, mira, regularmente una cápsula te viene rondando en un precio de 350 a 400 pesos. Y esa cápsula, la ventaja que te da es la cantidad de material que te da permiso a rellenar toda la cavidad y dejar casi la restauración con el mismo material. Uh-huh. A diferencia del MTA, que tú sabes que no puedes poner un grosor muy grande de MTA, y un frasquito de 1 gramo te viene saliendo entre 700 a 800 pesos aproximadamente en el mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que económicamente sí varía bastante. Un abismo, ¿no? Tan importante. Me llamó mucho la atención algo que comentaste ahorita sobre el hecho que decías que podemos dejar Biodentin desde que hacemos la restauración, bueno, desde que hacemos la eliminación hasta dejarla a una situación de término. Eso me llama mucho la atención. Yo creo que ahorita hay como hacer un poquito la ubicación para todos los que no conocen el material, en qué caso se utiliza Biodentin. Sí. En el caso de nosotros que hicimos el estudio fue específicamente en pulpitis irreversible. Anteriormente, y eso es algo que decían nuestros maestros, llegaste a la pulpa, endodoncia. Sí. ¿Sí? Sí. Y cuántos de los pacientes, precisamente decía el doctor, están llegando con hipomineralizaciones. De hecho, ahorita una de las conferencias, y así como con letras grandes en odontopediatría, es hipomineralización de primeros molares. Entonces, la verdad es que todavía no se sabe exactamente cómo restaurar o hacer, pero muchos de los pacientes que nosotros vemos, por ejemplo, en salubridad,
son pacientes que ya llegan con dolor. Entonces, anteriormente, y el doctor ya lo dijo, son de 8 o 9 años, inclusive de 7 años. Entonces, lo que nosotros hacemos es, esos pacientes que llegan con dolor, ya no los sometemos a una endodoncia. Hacemos un tratamiento de pulpotomía y colocamos la restauración con Biodentin. Ya había comentado el doctor, anteriormente con MTA solo se colocaba en la base y solo era un grosor muy pequeño, y si lo sabías manipular bien. Sí, porque o bueno, si lo sabes. Sí. Porque si se te va un poquito, ya es otra porción. Entonces, en el caso de Biodentin viene en una cápsula, y esta cápsula, vuelvo a decir, cuando se hace la pulpotomía, puede tener el relleno total de la cavidad. Entonces, es lo que comentaba el doctor. En una consulta que nosotros hacemos, que es muy rápida en la secretaría, en 20 minutos a 30 minutos desde que anestesias, aíslas y colocas el material, te da perfectamente tiempo. Porque ya volví a decir que durece de 9 a 12 minutos. Claro. En cambio, pues bueno, ya mencionábamos que MTA es forzosamente hacer la pulpotomía y el paciente tiene que regresar a las 48 horas, retirar ese algodón que colocamos y entonces hacer la restauración. Entonces aquí sí ya quedan con una restauración semi terminada, porque también Biodentin te da la facilidad o la versatilidad de que puedes darle la anatomía. Y entonces te dé el tiempo sí, necesario, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo? Biodentin, en lo que nosotros vimos, ¿no? Porque aquí hay que hablar de algunas cosas que dice el fabricante, que dicen los estudios, y de verdad nosotros hicimos aproximadamente, fueron 70 casos. 70 casos que hicimos y que tuvimos seguimiento, y que afortunadamente ya estamos ya para aventar resultados, con muy buenos resultados. Y nosotros checamos que había gente que, por ejemplo, de repente se desaparecía. Nuestra labor también fue buscarlos, ¿no? Sí, claro, para ver entonces, el seguimiento de esos pacientes. Generalmente, o lo que nosotros hicimos fue hacer la pulpotomía, hacer el relleno con el Biodentin, darle la terminación y citar a ese paciente la semana para reconstruir, ya sea con una amalgama o con una resina. Pero algunos pacientes se pierden. Entonces, lo que pasó es que nos dimos a la tarea de buscarlos, y había pacientes que después de 3 o 4 meses los localizábamos y regresaban, y Biodentin se desgastó. El fabricante, y sí, los estudios dicen que es demasiado duro, y sí, llega a una dureza extrema, por lo menos eso lo checamos a la semana después de que llegaban nuestros pacientes. Pero si pasaban 3 o 4 meses, ese Biodentin se empieza a desgastar. Y yo en la plática que les doy, les menciono que precisamente como si los colegas que están escuchando, como el Ketak Molaris-Mix, que lo colocamos, y si no se hace una restauración, se va desgastando. Pasa lo mismo con Biodentin. Entonces, o sea que, doctora, perdón que le interrumpa, si utilizáramos este tipo de... Hay pacientes que llegan de urgencia, como dice, vienen de municipios muy lejanos. En ese momento, usted al proceder a hacer el tratamiento va a eliminar el dolor. Entonces, coloca Biodentin, y podríamos decir que si ese paciente ya no tiene la situación o la posibilidad de regresar, ¿podríamos ya dejarlo como una restauración completamente definitiva? No. Okay. O sea, vuelvo a decir que ese material se va a desgastar, y entonces forzosamente tiene que ser restaurada con una amalgama, con una resina, o ya en el caso de una destrucción más extrema, tiene que ser una corona o una incrustación. Vuelvo a decir que nosotros empezamos a notar desgaste de ese material hasta los 3 o 4 meses. Entonces, sí, te da muy buen margen de tiempo sin necesidad de correr y hacerlo. Aunque también esa es otra situación. Si hay pacientes que en el mismo momento, vuelvo a decir que este es un estudio que se hizo en salubridad. Nuestros tiempos son muy reducidos, son cada 30 minutos estamos viendo pacientes. No podemos esperar el tiempo total de fraguado del material. Vuelvo a decir que tarda de 9 a 12 minutos en fraguar. Entonces, si fuera en tu consulta particular, que eso sí, puedo decirlo que ya lo he hecho, ese día se hace la restauración, contamos tiempo, decimos ok, ya son 12 minutos, entonces puedes en ese momento, si no está tan destruido, hacer tu restauración final, y queda en el mismo día. Claro, que es lo que buscamos hoy en día, ¿no? Porque el pequeño a veces se crea una mala fama de que ya no quiero regresar a la consulta, entonces
pues eso nos, híjole, pues es muy difícil a veces para nosotros que convencer al papá qué tan difícil es. ¿Por qué? Porque dice, ya a mi niño le quito el dolor, ya. Con eso me doy por bien servido, ya no se va a inflamar, ya no hay infección, entonces está perfecto. Pues vean, estimados colegas, los beneficios. Esto es poco de lo que tenemos todavía del tema. Así es que, bueno, vamos a darte también todo lo que tenemos en la oferta educativa aquí en la familia CAP, así es que te esperamos, no puedes perderte el siguiente set porque tendremos más preguntas y recuerda que estamos en vivo, regálame un like o inscríbete en www.odontoamigoscap.com, así es que regresamos. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Felipe Aguayo y los invito a que sigan el programa Odonto Amigos de la familia CAP. seguirnos acompañando en este tu segundo set de Odonto Amigos CAP. Me da mucho gusto porque tenemos excelente audiencia en vivo y asimismo también voy a mandar unos saludos porque nos están observando. Nos está viendo el doctor Felipe Aguayo García, muchas gracias, quien fue nuestro invitado la semana pasada. Y bueno, ya saben cómo nos las pasamos aquí echando relajo, nos da muchísimo gusto. Dice, excelente programa, odontólogos, muy recomendable. Saludos, doctora Adriana y familia CAP. Muchísimas gracias, doctor.
A la doctora Graciela González Villagómez, ¿cuál es el protocolo para colocar Biodentin? A ver, vamos a empezar de una vez con esta pregunta al aire. Nos da mucho gusto, doctora. En este momento vamos a responderle. El protocolo, bueno, ya habíamos dicho que en el caso de lo que hicimos, se pueden ocupar en muchas cosas, pero quizás una de las preguntas, o no sé si quieran preguntar en específico algo, porque ya dijimos que utilizan para recubrimientos indirectos, recubrimiento directo, pulpitis irreversible, para cirugías que podrían ser lesión en furca, ¿no? Apicectomías, y en específico lo que nosotros, el estudio que hicimos fue en pulpitis irreversible. Entonces, partiendo de ahí es lo que voy a platicar, pero si alguien quiere hacer otra pregunta respecto a cirugías, también hay otro protocolo de cirugías, entonces también pueden preguntarle al doctor. Pero en pulpitis irreversible hacemos la pulpotomía normal, ¿no? O sea, llegamos al nervio, hacemos nuestra pulpotomía, sí tenemos que utilizar un desinfectante. Ya puede ser dependiendo del color de la pulpa. Aquí lo que tienen que observar detenidamente es el color de la pulpa, del sangrado, porque si este sangrado sí ya lo ven violáceo o ya inclusive tiene un olor fétido o uno de los conductos no llega a sangrar, definitivamente no es pulpitis, ¿no? Entonces claro, eso ya es una degeneración pulpar o es una necrosis pulpar. Por eso también el protocolo es: primero checamos sintomatología, vemos la estructura dentaria y tomamos una radiografía, que no debe de haber lesión periapical. Ok, entonces partiendo de que la pulpa está sana y que de alguna forma fue la pulpitis, entonces lavamos ya sea con solución salina, suero fisiológico, puede ser también hipoclorito, y también puede ser se me fue, ahorita me acuerdo. Entonces pueden lavar y ya después secar, dejar la pulpa que se vea que está detenido el sangrado y rellenar, no se rellena totalmente. Sí es bien importante, y el fabricante lo dice, no tiene que haber humedad, tiene que estar bajo aislado, ¿sí? Absoluto. Y nosotros en nuestro caso sí utilizamos una torunda de algodón, pero la torunda de algodón es totalmente seca y lo vamos empacando. Bueno, eso sí es algo como muy importante. Bueno, ya quizás habrá la oportunidad de mostrar algunas de las fotos y casos que hicimos, pero lo que sí es bien importante es que chequen puntos de oclusión o puntos altos. Uno de los fracasos que tuvimos, y solo fue uno, porque pues sí realmente empezamos a ver cuál era la situación, hubo un punto alto, sí quizás por ahí se nos pasó, y la paciente llegó a la siguiente semana con una fractura. Entonces, si nos vamos un poquito a la teoría, Biodentin es un material que es extremadamente duro. MTA llega solo a 70 megapascales de dureza, comparado con Biodentin, que llega a 300 megapascales y después baja y se estabiliza en 297. Algo que platicamos o decimos en la plática es que si ustedes saben la dureza de la dentina tiene una dureza de 300 a 320 megapascales. Por eso es que el fabricante dice que Biodentin es un material que se compara con la dureza de la dentina. Entonces, imaginen nada más que si ustedes dejan un punto alto es como si comieran un huesito. Sí, claro. Y la dureza va a tornar el diente. La fractura. Sí, efectivamente. Entonces, sí, después, obviamente, esto es en el estudio, todo lo fuimos fotografiando, lo fuimos checando y tenemos todo, pero sí es bien importante mencionar eso. Entonces, es un material muy versátil, es noble, yo diría, de los materiales nobles que se van a ocupar muchísimo y que van a ser muy sencillos de utilizar, pero como todo material tiene que tener un respeto por ciertos protocolos que se siguen. Entonces, solo tengan esas precauciones y los resultados son muy buenos, pero sí deben de tener ese tipo de cuidado. Bueno, y algo que también para mí es muy importante es diagnosticar correctamente en el caso en el que se va a ocupar, ¿no?
Por ejemplo, como decía la doctora, en una pulpitis irreversible, sabes que debes de hacer tus pruebas de vitalidad, tiene que responder a tus pruebas de vitalidad desde un inicio, tomar una radiografía y ver que no tenga una respuesta periapical. Obviamente si tú a lo mejor responde al frío, al calor y está muy disminuida, ya tienes que ir con cierto tiento y decir posiblemente ya está en proceso de necrosis. A lo mejor no está necrosada, pero ya está en proceso de necrosis. Al tomarle la radiografía puedes ver una lesión periapical, aún así respondiendo a las pruebas de vitalidad, porque como lo dijo la doctora, puede ser que a lo mejor tú haces tu pulpotomía y estaba sangrando perfectamente bien, pero ya cuando descubres los conductos, ves que algún conducto ya no sangra en su totalidad, o a lo mejor el sangrado es de color como café, como violáceo. Si tú pones el Biodentin, obviamente vas a tener un fracaso en tu tratamiento, ¿no? Claro. Entonces desde ahí, desde el diagnóstico, es de donde debemos de saber si lo vamos a poner o no lo vamos a poner. Si vemos que sí cumple todos los requerimientos, también otro es que no tenga un sangrado muy abundante. ¿Por qué? Porque hay veces que haces tu pulpotomía y por más que le haces no para el sangrado, ya definitivamente ahí también no lo pongas. ¿Por qué? Porque la presión que tiene capilar es demasiada y pues no va a alcanzar un buen sellado el material y por ende vas a tener un fracaso. Entonces, si tú haces un correcto diagnóstico, créeme que el material te va a dar los resultados que uno espera. Sí, claro, que es lo básico, el diagnóstico, ¿no? Porque sí, puede ser uno de los mejores materiales, pero desafortunadamente si no llevas un protocolo de inicio, un buen examen minucioso, la precaución de saber, como dice el doctor, una radiografía. ¿Cuántas y tantas veces se han atrevido a hacer pulpotomías, pulpectomías, tratamientos de conductos sin una radiografía en la cual dices, pero ¿cómo es posible que no sepas, bueno, no tienes ni idea cómo estás dejando, cómo estás haciendo tu trabajo? Entonces, eso es claro, estimados colegas, y también saber remitirlo en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos colegas que están aquí con nosotros en el diplomado y muchas veces buscan esta opción, ¿no? De que dice, ¿sabes qué? Quizá yo no estoy en la disposición, o a lo mejor yo no tengo paciencia con los pequeños o no sé hacerlo. Al final, estimados colegas, recuerden que siempre al final de todos los programas damos todos los pormenores de los especialistas, compañeros, colegas y en este caso nuestros invitados, para que ustedes sepan alguna buena remisión, y si ustedes tuviesen alguna duda sobre este material, obviamente podamos contactarlos y ustedes de forma directa puedan saber los datos de los doctores, porque no hay como a lo mejor una pregunta muy en específico, ¿no? Que de repente el público dice, no, porque a lo mejor la van a pasar al aire y mis demás colegas me están escuchando, no, qué pena. No, estimados colegas, es más penoso el no preguntar y quedarnos con la duda. Todavía nos quedan unos buenos minutos para que tú aproveches y te des cuenta de todos los beneficios que esto maneja. Atrás de, obviamente en el área de comerciales nos estábamos comentando de una parte muy importante, ¿no? De que decíamos, doctora, sobre el MTA, ¿no? Del cambio de color. ¿Qué nos puede decir de esta situación que a veces nos apremia demasiado y que el papá ya sabes que se te va casi al cuello, ¿no? ¿Cómo ya le dejaste a mi hijo el diente gris, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación, doctora? Ok, esa es otra de las ventajas de Biodentin comparado con MTA. Vuelvo a decir que no olvidemos un poquito de MTA, porque yo seguramente creo que están viéndonos personas que ya, o colegas que están utilizando MTA, y de repente decir MTA, Biodentin, como que yo le confío a lo antiguo, ¿no? Sí, claro. O lo que ya sé. Nos cuesta a veces trabajo cambiar esa ideología. Bueno, ahí los voy a convencer tantito. Claro. Miren, MTA, si lo saben, es de color gris, y en estudios ya existe MTA blanco, pero los estudios refieren que es enorme la diferencia entre la estabilidad de MTA gris con el blanco. O sea, la dureza inclusive es menor en un MTA blanco que en un MTA gris. Entonces, pues si vamos a ofrecerle lo mejor a nuestro paciente, o si fuera nuestro familiar, pues lo que diríamos es, te voy a ofrecer lo mejor aunque tu diente quede gris. Eso le diríamos a nuestra familia, ¿no? Y nos iríamos por lo mejor. Pero pues con los pacientes no es tan sencillo, porque ahora los pacientes están buscando estética. En el caso de odontopediatría, bueno, pues ahora mucha estética está queriéndose tener con los niños. La situación aquí es que ustedes saben que después de utilizar MTA, el diente va a quedar gris. Entonces,
Esa es una de las grandes beneficios de Biodentin, porque Biodentin deja el diente no blanco, porque sí va a adquirir un color amarillento. Para los colegas que ya son de una escuela un poquito más antigua, si se acuerdan del fosfato de zinc, el color amarillento que tenía, ese es el color que va a tener Biodentin. Pero una vez colocada la resina, si es que queremos restaurar con resina, pareciera que no hay problema. No hay ningún problema, ¿no? Vean también qué tan importante es eso, ¿no? Porque a veces el fabricante no nos explica detalle, ¿no? En algunos entrenamientos que hemos tenido siempre nos dice el instructor, ¿no? Y tiene toda la razón, como lo mencionaba la doctora. Hay que leer todos los protocolos del medicamento y asimismo nuestros propios instructivos, ¿no? Porque a veces dices, pero ya me pasó esto, pero ni siquiera sabemos de cuáles fueron las indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios y pues qué tan importante es ver esta situación, ¿no? Entonces, ahorita nos están mencionando que en cuanto al número de casos, ustedes definitivamente se irían por esta línea de Biodentin ya de aquí en adelante en su práctica profesional. Bueno, mira, en mi caso, te voy a ser muy sincero, yo antes era mucho MTA, porque así me lo enseñaron. Sí. Al ver el Biodentin, la verdad, yo sí ya en la mayoría de mi práctica lo ocupo para todo. Solo en una parte no lo ocuparía yo, en mi caso, que serían las apicectomías. Es muy buen material, es biocompatible. Claro. Y uno de sus, digamos, para que se pueda ocupar también es para las apicectomías, pero la densidad que tiene a comparación del MTA es muy baja. Ahí sí es demasiado baja, casi la mitad. La densidad del MTA es del 7.17, que es comparada al aluminio. Entonces tú cuando tomas una radiografía ves perfectamente en dónde está puesto el MTA. A diferencia del Biodentin, la verdad es que el Biodentin lo colocas y esperas que haya quedado donde tú lo dejaste. ¿Por qué? Porque al tomar la radiografía no se nota a la perfección. Incluso hemos ocupado el radiovisógrafo y con el radiovisógrafo apenas se logra ver, ¿no? Entonces, para mí es como incertidumbre decir, posiblemente sí haya quedado en el lugar donde yo quiero o posiblemente no. Ese es uno de los puntos que yo no ocuparía tanto el Biodentin en mi práctica, no porque no me haya funcionado, lo hemos hecho en apicectomías y nos ha funcionado bastante bien, pero no tengo yo la certeza de que donde lo estoy colocando ahí está quedando. Digamos, por un punto de seguridad más Exacto. que de un resultado al 100%, ¿no? Exacto. Y quizá hay ocasiones que hoy en día se da mucho que cuando nosotros hacemos un tratamiento, yo en la práctica profesional les digo, ¿saben qué? Por seguridad pueden tomarse una radiografía de control en un año, ¿no? Pero si ese paciente cambia de estado, país, ¿qué sucede con el colega, no? O sea, si él toma una radiografía, da por hecho que ahí nunca hubo una apicectomía, ¿no? Entonces, eso es una retroalimentación para ti, colega y amigo que nos estás viendo, para que te des cuenta en qué casos sí y en qué casos no. Aparte que el doctor ya tuvo la experiencia de hacerlo en los casos reales con sus pacientes, ¿no? La verdad, ese es un excelente tip, ¿no? Porque de repente cuando conocemos el material y nos damos cuenta que es efectivo, pues lo quisiéramos para todo, ¿no? Lo hacemos tan versátil, pero tan versátil que a veces no vemos más allá de las limitaciones, ¿no? Nos dice la doctora Graciela González Villagómez, dice, muchas gracias doctora Rodríguez y saludos desde Morelia, Michoacán. Así es que muchas gracias, saludos desde allá. A la doctora Marta Gutiérrez que nos está observando en este momento, al doctor Carvajal Roger Zeta, a nuestro presidente, el doctor Leonel Ramírez Tláhuac, que también nos está revisando prácticamente, al doctor Abraham Agustín Godínez, muchísimas gracias doctor, estuvimos por allá en el CES el día lunes con una conferencia, la verdad una excelente hospitalidad y también damos un excelente saludo y reconocimiento a la doctora Judith, quien llevó a cabo la jornada de salud el día sábado 8 de febrero, en mención del Día del Odontólogo. Espero que hayan tenido un excelente día, porque ahora ya van hasta por especialidades, ¿no? Los días, pero la verdad es que todos debemos de celebrar el Día del Odontólogo, me dio muchísimo gusto, y ya saben que pues la patrona de los dentistas, aquí estuvimos de gala, aquí en Tepeaca, en Santa Polonia, y pues la verdad también damos un agradecimiento a todas las personas quienes estuvieron a cargo de este magno evento, también que lo estuvimos aquí en el programa. Me da muchísimo gusto porque el evento
fue un éxito, ahí estuvimos presentes. Y bueno, ¿qué tal la pasaron ese día, doctores? Pues mira, te voy a ser bien Trabajando, sincero. no de jornada acumulada. Fue domingo y con la familia, pero al regresar al trabajo, pues con mucho trabajo. Sí, por ahí se dice, por ahí me di a la tarea, porque fíjense, hay veces que no es que sea una chismosa, pero de repente cuando voy a hacer la entrevista, sí me gusta, no es hackeo, se los juro que no es hackeo, es simplemente ver la actividad que tiene la persona a la que vamos a invitar, y por ahí se han visto demasiados pasteles por ahí. Pero eso es lo padre, ¿no? El ambiente que se llega a dar, porque vean, estimados colegas, aparte de tener un tema tan interesante el día de hoy, nos da mucho gusto ver que de la experiencia que ellos nos vienen a platicar, pues que nos demos cuenta de que también el ambiente entre odontólogos pues es padre, el celebrar nuestro día, ¿por qué no? Aunque luego ya de plano abusan, ¿no? Lunes, martes, miércoles, y ahora por ti, mañana por mí, y ahora por el odontopediatra, y ya viene el día del ortodoncista, porque se especuló que hoy el día del odontólogo ya prácticamente tiene 3 días en el año. Pero oficialmente yo sé que es el 9 de febrero. Mencionaban que a nivel Latinoamérica este es el que nos corresponde, pero a nivel mundial mencionaban una fecha de octubre. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar, ¿no? Las dos. Si no las quieren celebrar los pacientes, la verdad nos daría muchísimo gusto. Nos da mucho gusto ver que toda la audiencia sigue aún aquí con nosotros. Y bueno, recuerden que tenemos una oferta educativa muy importante para ti, la cual inicia el día 8 de marzo, los días domingos, en el nuevo diplomado y segundo, porque el primero está por concluir este 16 de febrero, está por concluir el diplomado en técnicas en exodoncia complicada. Recuerda que si tú tienes alguna duda, algún pormenor, ya sabes que de repente queremos hacer una exodoncia de primera molar superior y de repente se nos complica, ¿no? Recuerda que debes de tener las bases, el conocimiento y la experiencia, y esta sería una de las mejores opciones. Recuerda que empezamos el día 8 de marzo, obviamente como tú lo pediste, va a ser el día domingo, de 10 a 4 de la tarde, estarán a cargo los 3 catedráticos que tú ya conoces, quien es el doctor Cibaja, el doctor Daniel Reyes y el doctor Rogelio Carvajal. Así es que no te lo pierdas. Recuerda que este diplomado cuenta con la parte que nosotros necesitamos saber en lo teórico, práctico y clínico. Si tú tienes algún paciente, alguna duda, recuerda que aquí te lo podemos resolver y puedes traer tu paciente para que sea aquí operado y te des cuenta de la práctica. Si tienes alguna duda, puedes visitar nuestra página y te darás cuenta de los videos que ellos han proporcionado para que veas la práctica que ellos han tenido. Así es que no te lo pierdas, vamos a un segundo comercial y regresamos al tercer set. En el cuarto también tenemos al licenciado Moreira, en el cual te dará los tips para que puedas incrementar tu consulta en el consultorio dental. Así es que regresamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham Agustín Godínez, soy licenciado en estomatología, tengo la maestría en Administración de Instituciones de la Salud y mi labor es en la apertura legal y gestión de consultorios y clínicas dentales. Los invito a que sigan el programa Odonto Amigos CAP, no se lo pierdan.
estamos en este tercer set de tu programa Don Tu Amigos CAP. Me da mucho gusto, acuérdate que tienes que regalarme un like, estamos en vivo si tienes alguna duda. Este es un excelente tema. De todo lo que estamos platicando todavía nos faltan las conclusiones y nos falta una parte medular de la cual estábamos hablando ahorita, de la parte de la cirugía, ¿no? De cómo intervienen todas las especialidades para que este medicamento pueda tener unos resultados objetivos. Así es que si tienes alguna pregunta todavía, estamos aquí en vivo, los especialistas pueden responderla. Y recuerda que también te tienes que inscribir a www.odontoamigoscap.com. Así es que, pues bueno, vamos a seguir con este interesante tema. Nos comentaba, doctor, sobre la situación de que es un grupo multidisciplinario el cual ha involucrado este medicamento, ¿no? ¿Y qué nos puede decir en base al cirujano que también colabora con ustedes? ¿En qué casos ha apoyado o en qué casos ha colocado el medicamento? Bueno, mira, la verdad es que como lo comentábamos hace un momento, en donde estamos, en el módulo, contamos con un especialista en cirugía que nos ha apoyado demasiado, como en cuáles tratamientos, como en apicectomías, que te comentaba yo. Él nos ha ayudado a hacer las apicectomías, colocamos el medicamento y hemos tenido muy buenos resultados. Solamente lo que te comentaba yo, ¿no? Que no se podía ver en la radiografía exactamente. En otros casos donde nos ha ayudado mucho es en perforaciones. Por ejemplo, a mí como especialista luego me mandan muchos pacientes referidos de las otras unidades y lamentablemente pues no todos tenemos la práctica para hacer una buena cavidad. Estamos buscando el conducto y ya le pegué a una pared o ya me fui a la furca. ¿Y qué sucede cuando llegan conmigo? Antes de conocer este material, pues regularmente les decía yo, ¿sabes qué? Ni modos, tu diente viene perforado, tu diente viene con una fractura aquí, ya no podemos hacer más. Y gracias al cirujano y a este material hemos rehabilitado perforaciones, hemos rehabilitado fracturas a nivel de furca bastante importantes. Sí, porque esas yo creo que son el pan de todos los días. Sí, no, o sea, por ejemplo, tuvimos un paciente de 16 años que tenía una fractura en la furca bastante importante. Incluso el cirujano, antes de que empezara a trabajar con nosotros, él me decía, no, eso ya no lo hacemos, eso ya quita la muela. Le digo, vamos a intentarlo, total. Para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar salvar el diente. Lo convencimos, él con todo gusto hizo la cirugía, abrió, colocamos el Biodentin como un tipo sándwich en ese caso, por abajo y por arriba de la furca, y mira, ahorita ya lleva 1 año y no ha tenido ningún problema, tiene su corona y la niña está súper agradecida porque de 16 años no perdió su muela y todo el mundo le decía que ya esa muelita pues se iba, ¿no? Estaba completamente mal. Exacto, y entonces pues gracias a que hemos leído y estudiado este material, pues nos hemos también arriesgado a ciertas cosas que el fabricante a lo mejor no te dice, pero tú dices, si me ha funcionado en esto, vamos a intentarlo, no pasa nada. Claro, tienes ¿no? que hacer, en este caso como la doctora, ¿no? Una investigación en la cual todos lo sabemos, podemos tener fracasos, pero si tú no lo intentas, si no te atreves a decir, vamos a ver en qué casos está indicado, lo importante que dices, la satisfacción de esa paciente, porque de lo contrario, ¿qué le podrías ofrecer a una paciente de 16 años? ¿Una prótesis? ¿Le podrías ofrecer un removible? Exacto. O sea, una fija, pues quizá desgastando otros 2 órganos dentarios, que hoy en día ya estamos como que un poquito renuentes en esa situación, ¿no? Pero la verdad, yo tenía una parte que hoy en día me acaban de cambiar esta metodología en la cual decimos hasta hoy en día yo no conozco ningún material en donde podamos colocar para poder salvar su pieza si ya tienen alguna lesión en furca, ¿no? Entonces ahora sí ya no lo voy a decir. Tiene un excelente resultado y como lo decían, una de las partes principales y que muchas veces la audiencia nos comentaba, en aquellas piezas que como dicen de pacientes de 8, 9 años que son primeras molares, porque ¿saben cuál es el verdadero factor? Bueno, que yo he visto que la mayoría de pacientes, o en este caso los papás, como es la continuación de los dientes de leche, dan por hecho que esa pieza también se va a cambiar. Entonces cuando llegan y me dicen, pero también se le va a caer, no señora, o sea, si se da cuenta, hasta la anatomía, hasta la dimensión es totalmente diferente. Entonces usted se puede dar cuenta, esta pieza tiene en boca 1 año y en ese año ya totalmente está destruida, ¿no? Y una
parte también importante que tuve la oportunidad de observar su ponencia, nos gustaría mucho saber en qué hacer con esos pacientes que llegan con algún traumatismo. Recuerden que hoy es el pan de todos los días. Los Reyes Magos son muy bendecidos porque a nosotros nos llegan por ahí del 7, 8 y 9 de febrero. Entonces, gracias al patín del diablo, a los patines. Entonces, ¿qué hacer con estos pequeños cuando de repente llegan con un traumatismo en la zona anterior? ¿Podemos colocar Biodentin y cuál sería el protocolo? Sí, de hecho, bueno, tú que tuviste la oportunidad de estar con nosotros en la ponencia, hablábamos precisamente de esos pacientes que llegan con el trauma dental. Claro. Entonces, obviamente, si fue de horas, y a lo mejor podría decir que hasta un día, y si vemos que la pulpa está vital, pues hacer la pulpotomía. No sé si por ahí la audiencia conozca un poco de la técnica Sveck, porque todo este estudio no nada más estuvo basado en lo que decía el fabricante y en lo que algunos otros doctores decían, sino también en base a los conocimientos previos que tenemos sobre otras técnicas. Entonces, Sveck fue un odontólogo que checó que cuando había una comunicación pulpar, todavía podría haber contaminación un poquito más abajo de la comunicación. Entonces Sveck decía, colocan una bola de carburo del número 8 y entonces abran para que toda esa contaminación la quitemos y entonces dejemos una curación. En este caso fue con hidróxido de calcio químicamente puro y se regeneraba. De hecho tiene estudios muy importantes y entonces vio que la propiedad de la pulpa es regenerarse. Sí, es importante saberlo porque pues si un hidróxido de calcio funciona, pues que es nada más un método para formar alcalinidad y hacer una regeneración pulpar. En el caso del Biodentin, tienen más propiedades de ser más regenerativo. Y lo que vieron, la diferencia entre Biodentin y hidróxido de calcio, es que el hidróxido de calcio efectivamente, todos lo sabemos, forma un puente dentinario, pero ese puente dentinario, viéndolo microscópicamente, tiene muchos poros, no está muy compactado, entonces en el transcurso del tiempo, al masticar, lo va a romper y finalmente vamos a terminar en endodoncia, ¿no? Sí. En el caso de Biodentin ya hablamos un poquito de la dureza que tiene y aparte lo que han visto es que regenera ese puente pulpar o forma ese puente dentinario que es en una estructura bastante compacta y entonces hay menos probabilidad de llegar a una endodoncia, ¿no? Aún así podrían fracasar, sí, pero sí, es menos. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí, precisamente cuando hemos tenido casos de trauma dental, hacemos el mismo protocolo que inicialmente ya mencioné, se hace la pulpotomía, se coloca el Biodentin y a la semana hacemos la restauración. Pero puede ser un tratamiento más inmediato, porque si pensamos en anteriormente que decían pulpitis irreversible, endodoncia, sí, ya definitivo. No. Entonces vuelvo a decir que esto está pensado, o lo pensamos así, en base a un estudio exitoso también del doctor Speck. Entonces, por ahí ya los que quieran investigar un poquito más verán la diferencia o las situaciones que hay y ahí es donde nosotros hemos tenido éxito. De hecho, los dos pacientes de trauma dental que tuvimos, que están reportados, ya tienen 8 meses con el tratamiento. Entonces, van bastante bien, son dientes anteriores, están... Bueno, a lo mejor no lo pueden ver, pero traemos la computadora, nada más que no se puede enfocar, pero ahí están los casos donde están bien reconstruidos. Y vuelvo a decir, la ventaja de Biodentin es que como no se hace grisáceo, ni violáceo, ni rojo, nada, nosotros podemos reconstruir con una resina sin problema. Perfecto. Entonces, ¿qué tan importante es también igual el protocolo? Es un poco más extenso y saber cuál sería la vitalidad y saber si va a tener un buen resultado en pacientes que tienen algún trauma dental, ¿no? Quizá a lo mejor me salga un poquito del tema en este aspecto, pero ustedes como especialistas en este tipo de casos, ¿qué consejo le darían a aquellos colegas que nos están viendo? Y que es la pregunta que yo creo que todos a veces en algún momento tenemos.
qué hacer y cómo trabajar a ese paciente que llega traumatizado. Si bien sabemos, la mayoría de veces dicen, primero que nada una radiografía, o quizás hasta mañana, porque a lo mejor te está dolorido, se mueve y ya mañana a lo mejor amanece mejor y sería mejor la radiografía. ¿Ustedes qué opinarían ante un traumatismo dental? No vamos a magnificar el tipo de golpe, ¿no? Porque hay diferentes intrusiones, extrusiones, frontal, no lo sé, pero ¿de qué forma podríamos hacer una buena intervención o ayudar a nuestro paciente, a veces hasta por vía telefónica, ¿no? ¿Cuál sería la indicación? Bueno, yo creo que ahí la doctora ha tenido más experiencia. Bueno, definitivamente la primera situación es tomar una radiografía. Obviamente, cuando nosotros estamos haciendo la especialidad, siempre nos dicen que una de las preguntas es, ¿sangró por el oído? ¿Sí saben por qué? Porque tiene un trauma cráneoencefálico. Es uno de los datos que sí hay sangrado por el oído. Entonces, ni vemos dientes, los mandamos luego con el médico al hospital, ¿no? Claro. Esa es como una de las preguntas básicas que nosotros tenemos que ver. Claro que si vemos que el paciente viene consciente, caminando, pues bueno, a lo mejor sí, ya por ahí nos da esa tranquilidad. La segunda sí es tomar la radiografía. Bueno, ya sabemos que hay diferentes tipos de trauma, pero sobre todo ver que no hay una fractura, en raíz, que bueno, ahí son muchas experiencias. La verdad es que como la diversidad es tan grande en el módulo dental, eso es lo magnífico de estar ahí, la enseñanza inclusive diaria que tenemos, porque comparado con el particular nunca se va a comparar. No, definitivo. Entonces ya hemos tenido casos de fracturas en raíz y por ahí, si saben, cuando está en el tercio periapical o apical, todas nuestras enseñanzas dicen que hay que hacer extracción. Bueno, está el doctor que no me deja mentir y hemos tenido casos así que ferulizamos y están todavía ahí. Bien. Y tenemos seguimientos ya de 4 años, ¿no? Entonces, la situación aquí es sí tomar la radiografía, ver realmente cuál es la condición, si ferulizamos, si no ferulizamos. Eso yo creo que ya es algo que manejan la mayoría de los colegas sin ningún problema. Y obviamente también las pruebas de vitalidad. Es que en realidad todo el diagnóstico específico sí tendríamos que regresar un poquito a lo que es pulpitis irreversible, degeneración pulpar, necrosis pulpar, y a lo mejor, bueno, ya con las fotos que tenemos enseñamos cuál es un tipo de sangrado bueno, cuál es un tipo de sangrado que ya no es óptimo, y eso es clínico, todo eso es clínico. Si ustedes ya están viendo que hay un color, vuelvo a decir, de sangrado violáceo o inclusive que algún conducto no sangra, o por ejemplo hemos tenido casos que de repente abren y ya está el sangrado muy bien y de repente a los 30 segundos ¡pum!, desaparece. Sí. No es normal. Algunos de mis maestros me decían, es como ya la agonía de la pulpa dental, ¿no? Que es como el último hilito que estaba ahí ya sangrando. Hay que ser muy observadores, o sea, no porque vimos que sangró, ya podemos hacer un tratamiento biodentín. Denle oportunidad, o sea, que sangre, cohiben y vuelven a checar. Si checan y vuelve a sangrar, pero ya no es tan profuso, coloquen otra vez su torunda de algodón, la quitamos y vemos que si ya está en la cavidad de tubo, pero sobre todo que hay sangre. Entonces, vuelvo a decir que muchas de las cosas aquí sí es como práctico y es observar muy bien la calidad de sangrado que hay en el diente. Entonces, yo creo que espero haber respondido, pero sí es la calidad del sangrado lo que nos va a dar la pauta a saber que sí realmente todavía puede ser restaurable un diente. Ok, vean qué tan importante es eso, ¿no? Y saber, porque de repente los pacientes llegan y casi quieren una decisión automática, no es en ese momento, o sea, por eso, ¿sí lo vas a salvar? Sí. O sea, dices, a ver, espérate, o sea, no puedo ni siquiera ver qué está pasando en esto, primero un auxiliar de diagnóstico, ver el pronóstico, saber incluso hasta cómo fue la caída, porque, híjole, pueden pasar 20,000 cosas, aún aunque el paciente te explique cómo sucedió, o sea, el saber la historia del trauma es muy complicado, ¿no? Muy complicado,
porque no sabemos el pronóstico. Y otra parte que nos comentaba la audiencia, que vaya, a veces no sabemos explicarlo. Cuando hay algún traumatismo, en algunos pacientes ven que empieza a tornar con el paso del tiempo, empieza a tornar el diente como color amarillo o color como rojizo en algunos casos. ¿Qué sucedió con esos pacientes que tuvieron este tipo de anomalía? ¿Por qué? Porque muchas personas que nos están escuchando en este momento a veces se sienten identificados, a veces por pena, ¿no? Porque luego han llegado al consultorio y te dicen, oye, ¿me puedes hacer un aclaramiento de este diente? Entonces, ¿qué mejor que el especialista nos pueda decir en este momento qué pasó y por qué no se puede hacer a lo mejor un aclaramiento? Bueno, es que ahí entran varias circunstancias, ¿no? Es a lo que iba la doctora, es como diagnóstico pulpar. Claro. Primero, puede ser varios efectos. Una, puede ser que el mismo traumatismo haya roto los vasos que hayan adentro y eso provoca como un moretón, se podría decir, como claro, cuando te sale un moretón, así, ¿no? Entonces tú aquí tendrías que hacer un diagnóstico de ver si hay vitalidad o respuesta de vitalidad en ese diente. Hay veces que está muy disminuida la respuesta de vitalidad y incluso hay personas que nos han llegado en el módulo, personas que tuvieron un golpe y se les ve el diente ahí casi negrito y les preguntas, ¿le ha dolido? ¿Le ha molestado? No, doctor, yo ando muy bien, ¿no? ¿Y cuándo tuvo ese golpe? Ya hace como 3 años y se me puso negrito, pero no pasa nada, ¿no? Entonces ahí le tomas una radiografía y puedes encontrarte 2 cosas, ¿no? Una, necrosis, o 2, hay que recordar que nuestro diente tiene un efecto como de defensa. ¿Qué sucede? El nervio empieza a defenderse y se va compactando, ¿no? Sí. Entonces, tú puedes tomar la radiografía y ver un conducto muy, muy estrecho y a lo mejor por eso también ya no te responde tanto a las pruebas de vitalidad y a lo mejor ahí no necesitas hacerle endodoncia, nada más con que le hagas un aclaramiento queda perfectamente bien. Si ves que está cambiando el color, pero te responde a las pruebas de vitalidad, posiblemente le puedas hacer un biodentín. Obviamente te digo, también es abrir, ver el tipo de sangrado que tiene, porque hay veces que te puede dar las respuestas de vitalidad, pero ya muy disminuidas, porque hay un proceso de degeneración por el mismo trauma. O definitivamente, si no te responde a las pruebas de vitalidad ya y encuentras un buen conducto, perfectamente mejoras la endodoncia. Aquí es muy importante algo. Gran parte, a mí me ha tocado muchos pacientes que llegan y me dicen, es que me mandó el doctor porque me dice que usted me tiene que hacer una endodoncia para salvarme ese diente, y vemos el conducto muy calcificado y ahí quien sí intenta hacer la endodoncia, pero ahí es donde ocurren las perforaciones. ¿Por qué? Porque al estar intentando buscar un conducto que está muy, muy estrecho, no es posible. Hoy en día se ha visto, o en los estudios se ha encontrado que mejor ves un conducto totalmente estrecho, le puedes poner una barrera con un biocomponente como MTA o biodentín y le haces una pisectomía. No le haces la endodoncia, no desgastas más al diente y aseguras que no vas a tener ninguna infección y al diente lo puedes restaurar perfectamente bien, ¿no? Vean qué tan importante, ¿no? Tomar una decisión objetiva y las múltiples disciplinas que hay para poder llegar a un tratamiento objetivo, ¿no? O sea, hay diferentes ramas por las cuales llegar al mismo camino, pero que lo hagamos siempre como lo mencionaba la doctora, ¿no? O sea, hacer primero que nada un buen diagnóstico, porque, o sea, el material, como lo mencionan, es muy bueno, pero obviamente si nosotros no sabemos hacer el 50% que nos corresponde de un buen diagnóstico, pues qué tan importante podemos llegar a un gran fracaso, ¿no? Y bueno, también mandamos un enorme saludo que nos está observando a quien es instructor del área de cosmética dental y oclusión y el área de ortodoncia, al doctor Trejo, quien está viéndonos en este momento. Muchos saludos, doctor, y también felicidades por haber sido Día del Odontólogo. Muchas gracias. Y bueno, tenemos todavía una parte muy importante, así es que no puedes dejar de estarnos viendo en este momento, al contrario, tienes que aprovechar la oportunidad, porque en el segundo set vamos a tener la parte importante de marketing en los planes de 3, 6 y 12 meses para mejorar tu consulta. Así es que te esperamos, esta es una buena oportunidad para que veas cómo podemos hacer este protocolo y en base a esos eslabones que hemos hecho programa a programa, esperamos la presencia del licenciado Moreira para que esté con nosotros en el cuarto set. Así es que te esperamos. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Recuerda que nadie da lo que no tiene, así que actualízate. Soy tu psicóloga Lidia Parrales, sigue viendo tu programa Odontamigos K. ¿Sabías que la odontología es una de las carreras más estresantes del mundo? De cada 10 odontólogos o odontólogas, 9 no tienen los resultados que desean. ¿Por qué crees que sea? La odontología tiene grandes ramas y grandes secciones y mucha arte y mucho amor y mucha entrega, pero desgraciadamente no hay visión de empresa. En tu canal Manuel Moreira y en Marketing para Odontólogos te ofrecemos esa herramienta para que tengas las 4 secciones primordiales y transformes tu consulta o tu clínica en los resultados que tú deseas. Cumple tus sueños, pero aprende de marketing. Sígueme en mi canal, comenta y suscríbete. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Ahí nos vemos. Parte final, damos la bienvenida al licenciado Moreira. ¿Cómo está usted? Hola. Bien, ya regresando. Ahora estamos muy versátiles porque ahora nos visitan aquí, ya saben, estamos acá en Tepeaca, venimos de Puebla y ellos vienen de la, también de Apizaco. De Tlaxcala. De Tlaxcala también. Sí, Tlaxcala. Entonces, esto es versátil. Y una última pregunta, doctores, para empezar a cerrar el tema y abordar lo de marketing odontológico. Nos preguntan también una parte, que ¿cuánto tiempo dura una endodoncia, doctor? Bueno, mira, siempre hemos dicho es para siempre, ¿no? Una endodoncia tiene diferentes factores, obviamente, ¿no? Una es haber hecho un buen protocolo durante la endodoncia y haber sellado perfectamente bien y que el paciente vaya a restaurarse esa endodoncia, su corona, sí, y que la corona haya sellado perfectamente bien. Han habido estudios en los que una endodoncia llega a durar unos 25, 28, casi 30 años y ya empieza a haber problemas. Entonces también por eso nos dimos a la tarea de buscar algo que nos diera un poco de más margen, ¿no? Porque a lo mejor tú colocas el biodentín y el biodentín, ahorita los estudios son jóvenes, pero digamos que a lo mejor no tengas ningún problema con el biodentín unos 5, 6 años. Y después te da el chance de hacer la endodoncia. Entonces, si por ejemplo a un niño de 10 años le haces el biodentín, a los, ¿qué te gusta? Si llegara a tener problemas, hasta ahorita no ha habido problemas, pero a lo mejor si llegara a tener problemas en unos 8 años, a los 18 le haces una endodoncia, le sumas los 30 de la endodoncia, ¿cuándo va a volver a tener problemas ese niño? Ya, sí, ya en una edad ya a menos que sea muy longevo, ¿no? Pero la verdad no dudo. ¿Qué tan importante es esa pregunta? Porque a veces hasta nosotros cuando hacemos una remisión tiene toda la razón la doctora, ¿no? Porque dice, oiga doctora, vamos a hacer un protocolo en el cual ¿cuánto me gasto? Porque siempre nos hacen, ¿no? ¿Cuánto me gasto si me la salva? ¿Y cuánto me gasto si me hacen la extracción? Porque necesito ver qué me conviene más a nivel económico, ¿no? Y de repente nosotros a veces cometemos esa yo creo que es una tontería el comentarlo de esa forma, es para siempre.
¿no? Bien Sí, sabemos no. que hoy en día los materiales, el uso, porque saliendo con tu endodoncia, con una buena corona y que no exista ningún fracaso, si tú llegas y obviamente estás comiendo cosas inadecuadas, pues obviamente también va a ir un fracaso, ¿no? Entonces, vean, estimados colegas, qué tan importante es el saber cuando hacemos hasta una revisión, decirle y entrenar a nuestro paciente, ¿no? O sea, tienes que tener un monitoreo, porque damos por hecho que una endodoncia ya me salvaron el diente y es para siempre, y que se lo restauren, porque de repente vienen con la endodoncia y te dicen, pues como hace unos 3 años, ¿no? O sea, casi quitas el pedacito de cavi que logró sobrevivir en la cavidad y dices, no, o sea, esto ya definitivamente es un retratamiento, ¿no? Y eso es tan importante, colegas, explicarle que tengan un seguimiento, de lo contrario se va a ir un fracaso y va a ser un retratamiento que hasta donde yo sé creo que es más costoso, ¿no, doctor? Sí, Creo que es obviamente. más costoso. Sí. Entonces, ya lo vieron, estimados colegas, y bueno, ha llegado esta parte que ya nos interesa saber cómo incrementar nuestra consulta dental en este protocolo que está muy bueno en el tema que va a abordar hoy el día el licenciado Moreira. Cuéntenos. Bueno, pues prácticamente es un seguimiento del diagnóstico que hemos venido viendo a través de estas últimas sesiones. Si no lo has visto, hace 2 sesiones hicimos un diagnóstico del trabajo que has hecho en tu consultorio en temas de marketing, ¿no? Entonces realmente es específicamente para eso, y la idea es proponerte ya un plan de trabajo. Digo, todo el mes de diciembre estuvimos con el tema de las metas, Claro. estuvimos con el tema de desarrolla tu plan, estuvimos con el tema de haz un trazo de lo que quieres hacer el siguiente año. Aún ahora en febrero estamos ya con el, bueno, ya lo hiciste, no lo hiciste, aquí van aportaciones que te pueden servir para eso, ¿no? El primer plan sería 3 meses y es desde efecto inmediato, es para que empieces a activar ya y digas, ya no haya modo de decir qué hago, cómo le hago, por dónde empiezo. La primera opción es generar tu marca personal. ¿Por qué es importante generar tu marca personal? Que tengas ya logotipo, tengas una presencia en redes, generes una posición en Google Mi Negocio, si tienen consultorio, pues ya empiecen a darse de alta en esas plataformas, para que la gente te piense a ubicar más que como únicamente el doctor, el especialista, el odontólogo, pues ya como una marca, ¿no? Que ya relaciones algún icono, alguna imagen. Exacto, qué tan a lo importante que es estés eso, ¿no? haciendo, ¿no? Porque hasta dices, ese es el color de mi doctor, ¿no? O sea, hasta por un muñequito, por una insignia, ¿no? O también cree el licenciado que es tan importante a lo mejor marcar una situación muy personal que con eso me identifique yo también como doctor. Es lo ideal. Lo ideal es que lo hagas. No es lo más importante, pero estamos hablando de que aquí lo vas a hacer a proyección a futuro. Ok. O sea, entonces, de entrada lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos manejado durante mucho tiempo, empieza a enseñar a tu paciente, empieza a educar a tu paciente, empieza a darle valor, ¿no? Incluso si no tienes marca, logotipo, página, si no tienes nada, empieza a ayudarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues ayudarlo a prevenir los problemas que surgen a causa, o por qué surge una endodoncia, por ejemplo, porque hay problemas en odontopediatría específicos que sabes que pueden haberse evitado con consejos simples, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, pues ya cierras con una marca personal para que empiecen a relacionarte con un concepto, ¿no? Que empiecen a relacionarte con un gráfico, con un logotipo, con un logotipo. Y puede ser algo tan sencillo como tu nombre, ¿no? Claro. O sea, realmente no es Adriana Maldonado, doctora Ana María Rodríguez, doctor Héctor Sánchez, con eso, o sea, como tal, ¿no? Por ejemplo, yo soy Manuel Delmiro Moreira Pérez, ¿no? Me parece alegoría, entonces es Manuel Moreira, ¿no? Sí. Y se queda Manuel Moreira, entonces es mucho más fácil. Por eso es que las marcas comerciales, ¿qué hacen? Pues lo más sencillo posible. O sea, la marca Coca-Cola es Coca-Cola. Sí, o sea, como todo eso te identifica. Por ejemplo, en este caso, la licenciada no me he dado cuenta, y si es verdad, su logotipo es la doble M. Y hasta ahorita capto, ¿no? Y sí es cierto, o sea, como que ves el logotipo y luego recuerdas quién es la persona que encabeza ese logotipo, ¿no? O sea... Exactamente, ya creas relaciones neurológicas a marcas, ¿no? Por ejemplo, ves una manzana con una mordida y luego es Apple, ¿no? O sea, ves las letras de otras marcas, etcétera, ¿no? Y así podemos hacer... Vemos el logotipo de la secretaria y corremos. Corre, cierras, ¿no? Cortinazo. La idea es que tú puedas con tus pacientes crear una relación que sepan que les va a ayudar a algo, ¿no? Los seres humanos por naturalidad oímos del dolor y nos sacamos al placer. Sí. Entonces, si tu servicio brinda placer,
y cambias el paradigma del odontólogo, que siempre tienes que ir y que te duela, pues vas a lograr posicionarte de ahí de inicio, ¿no? Y ese es el 1. 2, identifica tu propuesta de valor, que significa ¿por qué contigo? O sea, ¿por qué me voy contigo? ¿Por qué me voy contigo? ¿Por qué me voy contigo y no con otro? Sí, porque seríamos la mejor opción, ¿no? Sí. Pero más que te doy calidad, te doy servicio, te da atención, o sea, se supone que todos debemos manejar eso, ¿no? Que como buen sería como un profesional, o sea, ¿qué te hace diferente? Por ejemplo, marketing para odontólogos, ¿qué te hace diferente? Pues que les doy tips y consejos para que puedan aplicarlos en su consulta de manera inmediata y mejoren sus resultados. Punto, ¿no? En odontopediatra, ¿qué hago por ti sin que gane nada al respecto, pero que cambie tu vida? O sea, actualmente en redes sociales y en el mundo digital lo que hay que hacer es construir marca y ayudar, porque eso te posiciona de manera muy rápida. La gente que es influencer, la gente que tiene muchos followers, ¿qué es lo que hace? Educa, entretiene o hace una mezcla de las dos cosas, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer esto, nos vamos a legitimar como marca personal. Entonces, ahí entraría tu propuesta. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Abre tus redes digitales. Si no las tienes, pues es el momento de abrirlas, ¿no? Los especialistas con los que hemos trabajado, que nos han acompañado, no todos tienen redes comerciales, ¿no? Sí, o sea, hay perfiles personales. Todo nuestro perfil lleno de memes, nada. Los perfiles personales están bien y desde ahí puedes partir. Y stalkeo. Pero después, si quieres, por ejemplo, empezar, digo, yo entiendo que muchos odontólogos amen lo que hacen, ¿no? Se ve que lo transpiran, o sea, les apasiona, ¿no? Pero el tema es, toda la vida vas a hacer eso. ¿Y qué va a pasar cuando ya no puedes hacerlo? ¿Qué va a pasar cuando la vista deje de ver como veía? ¿Y qué va a pasar cuando te canses de lo que estás haciendo, no? ¿Qué tienes que empezar a hacer? O sea, volver a hacer una clínica. Sí, pensar en algo diferente. Una clínica de pediatría, ¿no? Entonces cambiar el paradigma. Ok, ahorita amo lo que hago y me gusta. Pero si empiezas a pensar en negocio a futuro, digo, es mucho mejor ir a supervisar que ir a hacer, ¿no? En algún momento. Y ustedes en el área de la salud pública, pues también se dan cuenta, supongo, ¿no? Que estamos vigilados, ¿no? Recapitula tus bases de datos, ya lo hemos mencionado. Toda la gente que es tu paciente pasó por ti en el área pública, en el área privada, ya te tiene confianza. Y al tenerte confianza, pues son tu minadero, ya puedes empezar ahí a trabajar con ellos. ¿Qué haces? Tu lista de Excel y tu WhatsApp. Y con eso empiezas a dar seguimiento. ¿De qué cosas que le mandas? Bueno, todas aquellas cosas que le sirvan para hacer su vida mejor. No spam, no ventas. O si vas a mandar ventas, manda 9 de ayuda y 1 de ventas, para que empieces a generar mayor confianza, ¿no? Sí, porque sí, cuando vemos una venta de inmediato, licenciado, lo que hacemos, o ya hasta lo, ¿cómo se dice? Ya lo bloqueas, exactamente. O ignoras. No, ya sí dices, ya. Entonces, cadenas o esas cosas, ¿no? Sí. Acuérdense, hay una ley irrefutable de las ventas. No nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Ay, bueno, eso Entonces, no vendas. vas a las mujeres. Haz que compren. Las compras innecesarias, licenciado. Ese ya es tema aparte, pero bueno. Envía tu propuesta de valor y crea un plan de afiliados. ¿Qué es un plan de afiliados? Lo estábamos viendo precisamente en el diplomado de endodoncia. Hay una doctora que tiene un paciente que trabaja en una clínica que trabaja en gobierno y que su plan de salud no le cubre el tema odontológico, mucho menos el tema de las endodoncias. Sin embargo, hay sociedades y hay sociedades de salud que ofrecen seguros médicos y hay financieras. ¿Por qué no trabajas con una financiera y le dices, oye, yo puedo dar este servicio, tú puedes cobrarlo a meses referido o lo pones como parte de un seguro y creas un convenio? Esta persona trabajaba con un paciente que tenía, no sé, a nivel secretaria. O sea, una secretaría son 1000 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si haces un convenio con ellos? No te traigas a los 1000, tráete 50. Claro. Y haces un buen convenio con ellos y es un ingreso recurrente, mensual, que está sujeto únicamente a la necesidad de un seguro, ¿no? Eso es un plan de afiliados. O sea, haz negocio con tus conexiones y con tus pacientes. De 10 doctores,
8 no tienen los resultados que quieren o que desean, y 2 sí. Pero esos 2 que tienen esos resultados son porque tienen habilidades de negocio, son habilidades de comercio. Y dices, ay, abusivo, ambicioso. Entonces dices, ok, o sea, ¿a dónde quieres parar tú? Oye, ¿por qué ya compró carro nuevo y yo no? Llevo 5 años y no puedo comprar un carro nuevo. Bueno, es el momento de pensar qué estás haciendo, ¿no? Ok, 3 meses. 5 puntos, 3 meses. Son 90 días, tú divídelo, haz tu tarea poquito a poquito. 6 meses. En 6 meses ya debes tener definida tu marca. O sea, ya Colegio de Actualización Profesional, Manuel Borira, Adrián Maldonado, etc. O sea, 6 meses ya es, o sea, el bueno. Sí, ¿no? Ya tienes el cuadro básico, digamos, bien Sí, definido. Ya tienes tu parte gráfica, ya te identifican, empiezan a voltear a verte, ya generaste contenido en redes sociales, la gente te toma más en cuenta, hay más interacción, etc., ¿no? Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Ok? Evalúa tu primera etapa. ¿Cuántos pacientes tenías? ¿Cuántos pacientes tienes? En esos primeros 3 meses, ¿cuántos resultados te brindaron? Bueno, los resultados que te dieron, las acciones que te dieron más resultados, ¿qué tienes que hacer? Pues repetir, ¿no? Claro. Eso es tan sencillo como eso. Repetir las acciones que te dieron mejor resultado. ¿Qué puedes mejorar? Pedir retribución de los pacientes. Oye, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor cuando vienes al consultorio? Y preguntarlo, ¿no? A veces obviamos y pensamos, pues debe ser esto, o debe ser lo otro, y el secreto está en los detalles, ¿no? O sea, los pequeños detalles marcan la diferencia en cómo se siente tu paciente contigo, especialmente cuando defines un tipo de paciente ideal. Mujeres, niños, hombres, adultos, etc. O sea, cada uno tiene necesidades diferentes. Claro. ¿Cómo abarca sus necesidades? Defínelas, ¿no? Y pregúntaselas, es mucho más fácil, ¿no? Ya tienes una base de datos, ya tienes clientes, ya tienes pacientes, pregúntales. Se van a sentir escuchados. ¿Qué pasa cuando te preguntan algo y tú respondiste, ¿qué sentiste? Y que lo hicieron, ¿no? Te tomaron en cuenta. Sí, quizá tuvo voz y votó esa pequeña opinión que yo di, ¿no? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Importante. Sí. Sentirte importante es básico, ¿no? Para tener buena confianza. Ok, usa el principio de Pareto. ¿Qué es el principio de Pareto? El 20% de tu consulta tiene que darte el 80% de resultados. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, porque si ya sabes quién es tu cliente ideal, ya definiste tu marca personal y con cuál te gusta trabajar más, es momento de enfocarte a atraer ese tipo de paciente que estás buscando, porque te va a dar el 80% de resultados. Es decir, si tienes un tratamiento, en tu caso, doctora, ortodoncia, contra una profilaxis, ¿qué prefieres? Pues, obviamente una ortodoncia, ¿no? Claro. Si ese es tu 20% Esa es mi especialidad. que te da el 80% de resultados, pues dedícate a traer ortodoncia, ¿no? Y la profilaxis puede venir, pero no debe ser el eje central de tus campañas, ¿no? A eso me refiero. Enfócate en lo que te da mejores resultados. Siempre es una ley de la economía, del Wilfredo Pareto, de 1800 y tantos, pero funciona. Y es increíble, pónganse a reflexionar qué tipo de cliente o qué tipo de paciente es el que más te conviene. Y ahí te va a dar resultado, ¿no? No quiere decir que no atiendas a los que lleguen, porque de manera colateral y no de manera negativa, pero te van a llegar más pacientes, ¿no? Pero atiéndelos. ¿Pero cuál prefieres? Pues el de orto, ¿no? O el de ortopediatría en un caso especial, ¿no? Sí, como dices, necesitas tener la parte medular, ¿no? De saber hacia dónde quiero encaminar pues mi estrategia, ¿no? Como tal. Y después, ¿por qué? Porque vas a empezar a delegar. Sí. O sea, el tema es, ya sabes cómo atender a tu paciente, ya sabes cuál es el paciente ideal, ya sabes cuáles son los detalles que prefieren. Ahora, ¿cómo creces? Bueno, atraes a más y delegas, ¿no? Entonces, al delegar, lo que va a pasar es que más pacientes van a tener la misma experiencia que tú ya diseñaste para ellos y van a empezar a recomendarte a más pacientes, independientemente de tu sistema de captación de nuevos pacientes, que es publicidad, ¿no? Marketing digital, redes sociales, marketing tradicional si lo haces, depende de dónde te muevas, ¿no?
En el caso de las secretarías de salud, pues son referidos, ¿no? Sacar al paciente de ahí para poder darle el servicio, ¿no? Entonces, toda esa estrategia, si ya está diseñada, si ya lo tienes en un cuadernito de cómo tiene que pasar, cómo tiene que ser el proceso, y quieres crecer, pues entonces empieza a delegar, ¿no? Empieza a delegar a 1 año. Estamos hablando de 1 año, no lo hagas ahorita, hazlo a 1 año, para que en 1 año tengas más claro por dónde tienes que ir, ¿vale? Identifica cuánto te cuesta atraer un prospecto, es decir, inviertes 10,000 pesos en publicidad mensualmente. De esos 10,000 pesos en publicidad, ¿cuánta gente nueva llega? Bueno, llegan 50 o 30, digo, ustedes ya tienen muchos pacientes, ¿no? Pero si son en servicios de salud, pues no son a lo mejor el paciente ideal, unos sí, no todos, ¿no? Pero de esos pacientes que te llegan, o de esos nuevos prospectos que te llegan, si te llegan 50 y tú invertiste 10,000, ¿cuánto te cuesta cada paciente? 200 pesos, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos 200 pesos, cuando tú quieras llegar a 100 pacientes, ¿qué tienes que hacer? Bueno, en lugar de invertir 10, inviertes 20. Y el negocio se vuelve sistemático. Porque si quieres llenar un consultorio y otro consultorio y otro consultorio, o quieres llenar una clínica que tiene capacidad para 20 pacientes o 30 pacientes, lo único que tienes que hacer es hacerlo sistemático. Y se vuelve un juego de números. A 1 año. Cree y mejora tu sistema para nutrir pacientes, siempre en constante comunicación, ten comunicación con la gente, llega y pregunta, que se sientan importantes, lo que decíamos. Genera convenios con instituciones, lo que les hablaba de los seguros, hay financieras que están volteando el área de la salud como un gran negocio, hay una gran explosión de gente de la tercera edad. Y esa gente de la tercera edad cada vez requiere servicios más especializados. Sí. Y no hay dinero en el gobierno que cubra todas las necesidades de esa gente. Entonces, ¿qué haces? Bueno, brindas la oportunidad para ese servicio, ¿no? Antes, por ejemplo, tengo un familiar que es geriatra. Y dices, bueno, geriatría no era tan común, tan sonado, tan Pero hoy en día ¿no? sí es vital, ¿no? O sea, Hoy y es detonó. lo ideal, Detonó. licenciado. Lo Entonces, ideal que un paciente mayor de 60 lo el vea el futuro está geriatra. ahí, ¿no? Claro. Pero aparte porque... Adelante. No, es que aparte porque son de las personas que todavía recibieron una pensión. Claro. Actualmente las cosas económicamente han cambiado. Entonces la gente que tiene son personas ya mayores de 60, 70 años. Y ya hicieron su vida. Y ya son hay los que van a propiedades, pagar. ya hay liquidez, es la abuela que paga el tratamiento, me explico, ¿no? Entonces, sí. Pues estás volteando al lugar inadecuado, ¿no? Y son abuelas que te mandan memes, son abuelas que te mandan cadenas, son abuelas que te mandan ese tipo de cosas, pero que tienen posibilidades. Que te tienes que chutar todas las cadenas, ¿no? Digamos que ya sería cuestión tuya, pero el tema es, voltea a esos nuevos mercados, ¿no? ¿Qué pasa si creas un seguro de salud para este tipo de personas? Pues es una gran probabilidad. Y bueno, ya para cerrar este plan, crea tu plan para el siguiente año. O sea, ya volteaste, ya lo hiciste, ahora es momento de planear el siguiente. Y si ya vimos cómo escalar tu consulta a 3, 6 y 12 meses, bueno, ahora te vas a ir a los 24, porque la meta va a ser más ambiciosa, ya sabes cómo duplicarlo. Y después te vas a ir a los 48. Y en los 48 tienes que tener por lo menos 10 consultorios, por lo menos. Porque estamos dándote la fórmula para crecer de manera exponencial. Obviamente, ¿tiene chiste? Sí. ¿Requiere trabajo? Sí. Pero es posible, ¿no? Vale la pena, la verdad es que son buenas necesitamos dar por terminado nuestro programa el día de hoy. Y bueno, en base a todo lo que vimos el día de hoy, vamos a mandar todavía los últimos saludos que nos da muchísimo gusto. Nos está observando una vez más nuestro presidente, el doctor Leonel Ramírez, un gran saludo, nos está observando en este momento. A la doctora Dianita Velázquez Cruz, dice saludos a todos y excelente ponencia. A la doctora Graciela Muñoz Montero, muchos saludos y excelente tema. También tenemos los saludos de... Déjenme ver, porque tengo de la doctora Patti González Flores, muchos saludos cordiales a todos, al doctor César Teodoro, muchos saludos, muchas gracias por estarnos observando, a toda la gente que nos ve en este momento, tenemos una excelente audiencia en este momento, siendo las 4:58 de la tarde, prácticamente como se darán cuenta, estimados amigos, se ve el tiempo rapidísimo, siempre los engaño, la verdad es que va a ser 1 hora, pero no, la verdad es que siempre nos tomamos 2, es una pequeña mentira piadosa, pero está
tan bueno el tema que yo creo que tardaríamos a veces hasta 3 horas, pero eso es para darte una mejor respuesta a ti, a tus peticiones, a todos los temas que tú nos has tratado de decir que te interesan, siempre lo vamos a tener aquí. Y bueno, vamos a empezar, doctora. ¿Qué tenemos como conclusión el día de hoy? Pues yo creo que como conclusión, y a los que estuvieron viendo la plática, espero que se animen a utilizarlo. Nada más, ya lo dije, todos los materiales tienen un protocolo que es bien importante investigarlo y aplicarlo. Nada más, la única situación es puntualizar muy bien que su diagnóstico pulpar sea muy bueno. En la ponencia que damos el doctor y yo, precisamente la primera parte habla de diagnóstico pulpar, porque bueno, algunas generaciones que todavía van saliendo, de repente todavía tienen algunos puntos por ahí que les fallan, y creo que eso les abre un poquito más la visualización de cómo tiene que ser, porque afortunadamente por el número de casos que se hicieron, se fue tomando paso por paso, y las fotos muestran muy bien muchas de las cosas que se tienen que observar. Bueno, vuelvo a decir, lástima que aquí pues no se pudieron visualizar, pero esa es una parte importante, el diagnóstico pulpar, y ya con toda la seguridad, si su diagnóstico está bien realizado, realmente Biodentin es lo de menos. Biodentin ya es como la cereza del pastel, si está bien hecho, Biodentin va a hacer su parte, es colocarlo y va a estimular la formación de células, estimular las células para que formen ese puente dentinario y la regeneración pulpar. Perfecto, y aparte también invitarlos, ¿no?, a que en el momento que tengan alguna fecha de una nueva ponencia, obviamente estamos cordialmente invitados, y también si alguna duda que tengan, estimados colegas, con todo gusto, de verdad tenemos una excelente relación acá con los doctores, en la cual con toda la confianza, si tienen alguna duda, pueden colocarla dentro del colegio, o en este momento también, doctora, le pedimos por favor, si tiene algún número telefónico, red social, ¿a dónde la podemos encontrar? Sí, mi clínica es Sonría. Estoy en Tlaxcala, en Loma Bonita, Escultores número 20, el teléfono del consultorio 466-8608, y es donde me pueden localizar más en las tardes. Y en la mañana estoy, vuelvo a decir, en la Secretaría de Salud, pero en mi clínica estoy por las tardes, así que excelente, doctora. ¿Alguna red social? Díganos la verdad, porque yo sé que sí, aunque le stalkeemos después. Sí, tengo en Facebook me encuentran como Sonría, o mi nombre, Ana María Rodríguez. Está la foto de mi hija y mía. Y ahí me pueden encontrar, pero bueno, es la única. Perfecto, pues muy bien, ya vieron cuál es una de las mejores opciones, y también este tema está basado en investigación, no solamente en prueba piloto, sino en una investigación, que es tan importante. Doctora, ¿alguna conclusión que nos pueda decir el día de hoy? Pues no, lo mismo que decía la doctora, ¿no? O sea, Biodentin es un material que va a hacer lo que queremos que haga, siempre y cuando sepamos colocarlo correctamente, ¿no? Y que los compañeros no tengan el miedo a ocupar un material nuevo o que es un poco desconocido, viendo que sí ha tenido buenos resultados, ¿no? Y es muy fácil, una vez que lo empiecen a colocar, ellos van a ver que es muy fácil la manipulación y la colocación de ¿no? Perfecto, pues muy bien, doctora, es un gusto realmente el que nos apoyen, porque realmente a veces no es tan fácil el hecho de que nos apoyen de otro estado. Es un gusto para nosotros, y créanmelo, esta es su casa. Cuando ustedes gusten, tengamos nuevos temas, tengamos nuevas cosas que realizar, con todo gusto, la familia acá, esta siempre va a ser su casa. Licenciado, ¿alguna conclusión que tengamos que dar? Pues nada más que sigan el canal de YouTube del colegio, está la repetición. Doctores, igual si quieren compartirla, en el canal de YouTube Colegio de Actualización Profesional, suscríbanse, activan la campanita, ya somos 100 suscriptores. Ya lo estamos logrando, ya no estamos tan pollos, pero eso lo logramos gracias a ustedes. Claro que sí, gracias por todo su apoyo, por su seguimiento. Pueden seguirme en mis redes sociales, yo todo el tiempo estoy compartiendo contenidos para ayudar en ese sentido, a que obtengan los resultados, ¿no? Y no tengas una consulta frustrada, sobre todo. Me gusta apoyar en ese sentido. Es Manuel Moreira en YouTube. Hay un curso de marketing para odontólogos específicamente. Velo, critícalo, destrózalo, hazlo tuyo, aprovéchalo, es para ti. Y en las redes sociales, en la página de Facebook, Manuel Moreira también puedes seguirme. Y pues nada, realmente es
Aplica este plan, revísalo las veces que sean necesarias para el video, revísalo. Tienes dudas de los cómo, porque aquí dijimos los qués. Tienes dudas de los cómo, escríbeme y con todo gusto te ayudo. Sería todo. Perfecto. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro ya vamos a iniciar, porque es tan importante siempre reconocer a nuestros invitados, y asimismo el Colegio de Actualización les otorga un presente reconocimiento. Quiero presumírselos porque, ¿qué creen? Son los primeros. La verdad es que todavía estaba cocinando este asunto, pero me van a matar los demás y ahorita van a ver que me van a bombardear. Pero de verdad, excelentes doctores. De verdad, apenas estamos realizando esta parte. Ustedes saben que lo hacemos con muchísimo cariño y es la primicia de nuestro reconocimiento oficial a todos nuestros invitados. Son los primeros. Y bueno, pues dice así, lo quiero presumir a la cámara. Ya nos indica como nuestros 2 logotipos de Odontoamigos CAP y de la familia CAP. Nos da muchísimo gusto. Se los voy a leer porque, bueno, es primicia y bueno, me los acaban de tener tan calientes. Dice: el Colegio de Actualización Profesional de Tepeaca otorga el presente agradecimiento al doctor Héctor Sánchez Fierro por su valiosa asistencia y participación en el programa de Odontoamigos CAP con el tema Biodentín, realizado el día miércoles 12 de febrero del 2020 en las instalaciones del CAP. Firma al pie el doctor Leonel Ramírez Clavo, quien es el presidente, y pues como ya saben, mi nombre es Susan Villeta, así es que me da muchísimo gusto tenerlos. Doctor, le hacemos entrega de su reconocimiento. Muchísimas gracias. Y asimismo también entregamos un cordial reconocimiento a la doctora Ana María Rodríguez Ramos, también por habernos acompañado en este programa y de lo interesante que nos pudo aportar en este momento en su investigación. Qué tan importante es esto, porque a veces nos olvidamos de solamente una simple consulta, que todavía siga abordando más temas. Nos da mucho gusto tener especialistas también como usted, y que pues no sea la única vez, sino que aquí le esperamos en su casa. Sea usted bienvenida y muchísimas gracias. Les agradecemos, amigos. Pues esto fue Odontoamigos CAP y no te lo puedes perder. Para la siguiente sesión tenemos un tema que te puede interesar bastante. Si tú tienes problemas con algunos pacientes que estén comprometidos con enfermedades crónico-degenerativas, y en este caso la diabetes, no te pierdas la oportunidad. El siguiente programa hablaremos de todos los pormenores de pacientes con diabetes, así es que te esperamos. Soy la doctora Adriana Maldonado y estamos cerrando este súper programa, así es que te esperamos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.